Aquí en el libro de Apocalipsis encontramos nosotros más detalles de los últimos tiempos que en cualquier otro libro de la Biblia. Muchas personas creen que los cristianos vamos a ser arrebatados antes de que se inicien los sellos del Apocalipsis y enseñan que la ira de Satanás y la ira de Dios es lo mismo. O sea, como ellos no distinguen entre la ira de Satanás, la gran tribulación y la ira de Dios, creen que antes de que comiencen los sellos nos vamos, porque ellos creen que los sellos son la ira de Dios. Pero esto es un grave error, porque la palabra iglesia muchas veces, dicen también los pretribulacionistas, no se usa en la Biblia, y como no aparece la palabra iglesia en el Apocalipsis, pues la iglesia ya no puede estar en la tierra en el tiempo del Apocalipsis. Sin embargo, el hecho de que la palabra iglesia no aparezca no corrobora absolutamente el hecho de que la iglesia no esté aquí en el Apocalipsis, sino que solamente un remanente dentro de la iglesia, como lo enseña el Apocalipsis, es el que seguirá fielmente a Cristo en estos tiempos tan difíciles. La palabra iglesia tampoco se usa en ninguna de las tres cartas anteriores de Juan, en ninguno de los tres pasajes del arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15 y Juan capítulo 14, tampoco se usa la palabra iglesia. Pero se insinúa, ¿verdad?, de que somos nosotros los que estamos ahí, aunque no diga la palabra iglesia. La palabra nuevo nacimiento no se vuelve a usar nunca, jamás en la Biblia, ni en las epístolas, ni en las cartas, ni en Juan y en Apocalipsis, pero no significa que el nuevo nacimiento no sea algo como una cosa doctrina teológica para poder encontrarnos con Dios. Entonces el hecho de que una palabra no aparezca, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero no significa que no existen tres personas y sean las tres un Dios, porque no existe la palabra Trinidad, pero se insinúa que el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres tienen los atributos de la deidad, y el Padre y el Hijo y el Espíritu son creadores, el Padre, el Hijo y el Espíritu son eternos, etcétera, etcétera, y no podemos trazar una doctrina porque la palabra no aparezca. Como ya hemos estudiado anteriormente, cuando comience la gran tribulación, van a comenzar los dolores pesados, las contracciones de la mujer lista a poder parir y a traer a la nueva generación. Vean ustedes rápidamente, por ejemplo, en Apocalipsis 8, del 3 al 4, cómo se usa en todo el libro la palabra santos. Y aquí esta palabra santos no se refiere a los 144,000, porque es otro grupo que va a ser sellado durante el tiempo del Apocalipsis. Dice Apocalipsis 8, del 3 al 4, otro ángel vino y se le paró ante el altar con un incensario de oro, y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos que estaban en la tierra. Sobre el altar de oro que estaban en el trono, si te acuerdas de Apocalipsis 6, versículo 10, estaban los santos en el altar, en el cielo, haciéndole una pregunta a Dios: Señor, ¿cuándo nos juzgas? O sea, ¿cuándo vengas lo que hicieron a tu iglesia abajo en la tierra? ¿Y qué se les dijo como respuesta? Espérense un poco, hasta que se acabe el número de las personas que van a morir como ustedes, como mártires. Y aquí en Apocalipsis 8 se está contestando esta oración. Se está llenando la oración de estos santos de abajo en la tierra, y los que están en el cielo, y se está volcando sobre la tierra. Y dice el versículo 4, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos que estaban en la tierra, en el capítulo 8 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Recuerden ustedes que los 144,000, si alguien dice que estos santos son judíos y los 144,000, ellos están sellados para que nadie los toque. Nadie los puede tocar, pero aquí a estos santos, al anticristo se le permite que los toque y que los venza y que los mate, los torture, los masacre y los haga mártires. Apocalipsis 13, versículo 10. Si alguno lleva en cautividad
debe ir. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos que están en la tierra sufriendo la persecución del anticristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 16, del 5 al 6, oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has hecho beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Este grupo ecuménico religioso, que es el falso profeta representado, va a perseguir a los santos. Y aquí se le ve ebria la mujer, o sea, ha hecho una matazón increíble de cristianos. Y finalmente Apocalipsis 18, versículo 20. Alégrate sobre ella, cielos, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Alégrense los santos, porque al caer Babilonia, Dios ha juzgado a los que persiguió el anticristo. De hecho, el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1, está muy claro a quién está dedicado el libro. La revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los santos, los cristianos. Es un libro dirigido a nosotros. Si está dirigido a nosotros, ¿qué sentido tiene que se nos advierta en el Apocalipsis y para que se nos hable acerca de las enseñanzas, si para empezar nunca vamos a estar en peligro? Pero si se nos está advirtiendo en el Apocalipsis, y en Juan, y en Mateo, y en las cartas de Pablo, y en las cartas de Pedro, es porque los santos que vamos a vivir la época de la persecución, necesitamos conocer que antes de que nosotros veamos lo que pasa, ya estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está pasando con Arafat, con Jerusalén, lo que está pasando ahorita con Saddam Hussein, a punto de estallar otra guerra en el Medio Oriente, nos damos cuenta que antes de todo lo que pase, antes del periódico Mañana en la Mañana, la Biblia ya nos lo había advertido con cientos de años de anticipación. Quiero hacerles algunas preguntas antes de iniciar con los sellos. ¿Sabían ustedes que el libro de Apocalipsis no es la revelación de Juan, sino la revelación de Jesucristo? Versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Esto es importante porque Cristo no puede contradecirse a sí mismo. Si las enseñanzas de Mateo 24 son de Cristo, las enseñanzas de Apocalipsis tienen que ser las mismas. Esta es la base de nuestro estudio esta noche. Si vamos a demostrar que las enseñanzas de Mateo 24 tienen una secuencia y un orden cronológico, tiene que ser el mismo en Apocalipsis, el mismo en Tesalonicenses, que fue el objeto de nuestro estudio pasado, y el mismo del apóstol Pedro y de todos los siervos que Jesucristo les dio la revelación. ¿Sabían ustedes, en segundo lugar, que el libro de Apocalipsis es el último de la Biblia? Y que así como en el Génesis se asientan las bases para todos los demás libros de la Biblia, el Apocalipsis nos muestra el cumplimiento de las promesas a Israel y a la Iglesia. Es el último libro que complementa todas las promesas de Israel y de la Biblia juntos. ¿Sabías tú que el tema principal de Apocalipsis es la ira de Satanás y la ira de Dios? Es el tema de todo el Apocalipsis. Y que es importantísimo separar la ira de Satanás de la ira de Dios. Si no, no podemos estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Sabías tú que generalmente los rollos antiguamente de pergamino, se los voy a explicar cómo se escribían? Los rollos antiguos tenían los sellos por la parte de afuera, los sellos. Entonces, cuando un documento tenía una importancia legal, representaba que tenían que cumplirse ciertas condiciones antes de que el rollo se pudiera abrir. Por ejemplo, los sellos es un libro, Apocalipsis 5, que se le dio a Cristo, el único digno. ¿Quién puede abrir este rollo? Nadie en el universo, más que el Cordero fue el digno de que pudiera abrir el rollo. Y tiene 7 sellos este rollo. Entonces, el primer sello lo rompe Cristo. Cristo lo rompe desde el cielo. No puede ser Cristo el caballo blanco como muchos han enseñado.
porque Cristo es el que está abriendo, y cada sello que abre Cristo es un juicio. Entonces, el caballo blanco es el anticristo, como lo vamos a ver, que coincide con la primera señal de Mateo 24, vendrán engañadores y falsos profetas. Entonces, al abrir el primer sello Cristo, queda otro segundo sello aquí, y tenía que quitar este sello, y ya están 2 sellos abiertos, después 3 sellos, 4 sellos, y cuando se abren los 7 sellos, hasta que queda abierto el libro, los 7 sellos quitados, comienza la ira de Dios. Esto es muy importante porque existen condiciones que deben de cumplirse antes de que la ira de Dios pueda llevarse a cabo. Vamos a Apocalipsis 5 para ver el contexto de los sellos. Y tenemos una escena en el cielo. Vi a un ángel, dice el apóstol Juan, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni Gabriel, ni el arcángel Miguel, ni la mejor santa, ni la mejor virgen, ni el mejor papa, no había nadie en el cielo, ni nadie en la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie es digno. Nadie es digno. ¿Significa esto que nadie es santo? No, porque pues los ángeles son santos, nunca han pecado. Gabriel nunca pecó, Miguel nunca pecó. Entonces, ¿a qué se refiere quién es digno? Se refiere a aquel ser en el universo que pudo lograr vencer a Satanás, pudo vencer el pecado y pudo vencer la muerte a expensas de su propia vida. Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Él es el único digno de alabanza, de honor, de adoración, de gloria. Nosotros hay que escondernos detrás de la cruz, y siempre que un ser humano traiga o busque la gloria para sí mismo, está usurpando la gloria del Hijo de Dios. Él es el único digno, Jesucristo. Entonces se le contesta en el versículo 5, uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ha vencido, aquí está porque es digno, porque venció, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por estas razones, solo Jesús es digno de abrir los sellos, de abrir el rollo e iniciar los juicios relacionados con la ira de Dios, con el mundo pecador. Si Cristo entonces viene por nosotros en el arrebatamiento antes de la ira de Dios, entonces el pasaje de Apocalipsis que vamos a estudiar nos va a mostrar exactamente que es lo mismo que enseñó Él en Mateo capítulo 24. Capítulo 6 de Apocalipsis, el primer sello. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven y mira. Observen que es Cristo el que abre el sello. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco representa en la Biblia a los conquistadores que llegaban a la ciudad y eran recibidos con vítores, con alabanzas, con muchas formas de expresar la alegría del pueblo, y siempre entraban los centuriones romanos, los conquistadores, Alejandro el Magno, siempre usaban caballos blancos. Cristo, cuando entró a Jerusalén, lo esperaban todos en un caballo blanco, pero Él no podía entrar en un caballo blanco porque simplemente aún no había vencido. Su victoria fue en la cruz. Entró en un burro. Y cuando lo vieron que entró en un burro, todas las esperanzas políticas, las ambiciones políticas y los deseos de poder y de dinero que tenían los malintencionados, los que le seguían por conveniencia, ahí se derrumbaron. Cuando se dieron cuenta que Jesús, con lágrimas en los ojos, le dijo a Jerusalén: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a los pollitos y no te dejaste? No conociste el día de tu visitación, por tanto tu casa quedará desolada. Ahí Cristo les demostraba: yo no vengo a vencer
físicamente, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, 5 legiones de ángeles vendrían y me ayudaran y tomaría a los romanos y conquistaríamos acá. Pero yo vine a otra misión y nadie la entendía. La misión de Cristo era morir, expiar con su sangre en la cruz para pagar la cuenta de nuestros pecados. Pero ahora en Apocalipsis lo vemos ya no como el Cordero, sino como el león de la tribu de Judá, el que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, el que va a venir a conquistar y a pagarle con retribución a los que no conocieron el Evangelio ni obedecen a la verdad. Entonces, este personaje que entra en el caballo blanco, que abre el primer sello, tenía 2 características. En primer lugar, tenía un arco, pero observemos que no tiene flechas. O sea, este hombre, este personaje, en el primer juicio de Dios, al comenzar la semana 70 de Daniel, entra en el mundo venciendo políticamente, no con guerras, políticamente, y concuerda con Daniel 9:27, que hará un pacto por 7 años entre los árabes y los judíos. Va a ser un estratega político y militar tan asombroso que el mundo entero se va a quedar pasmado de que por fin hay paz en el Medio Oriente y las ideas de este individuo van a asombrar a los políticos, a toda la comunidad europea, al grupo de los G7, a la OTAN y a todas las organizaciones políticas, militares, económicas del mundo, que este hombre va a conquistar el mundo realmente, políticamente. Además dice que le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer. En Daniel 7 y en Daniel 8 dice que el anticristo prosperará y hará lo que le da la gana, hará su voluntad y con grandes respuestas de lo ocultistas y con grandes poderes demoníacos convencerá al mundo de que realmente él es el hombre, el líder que puede acabar con los problemas de toda la humanidad. Estos 4 seres vivientes que se mencionan en Apocalipsis 6:1, en Isaías 6 se les llama serafines y tienen muchas alas y están relacionados con el trono de Dios y relacionados con la santidad de Dios principalmente. Observamos también que tiene una corona. ¿Quiénes usaban corona en aquel tiempo? ¿Verdad? Todo aquel que tenía autoridad. Veamos Apocalipsis 13, la autoridad del anticristo. Acuérdense en Romanos 13 que no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Muy bien, el anticristo, su autoridad, aunque Satanás se le va a entregar para darle el poder, Dios va a permitir que el anticristo haga lo que él haga. Dice Apocalipsis 13, versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Satanás puede dar poder y autoridad y dinero y fama y gloria a todo aquel que le venda su alma. Satanás le da directamente al anticristo, lo que más me pasma es su trono. El anticristo está recibiendo de Satanás lo que Cristo rechazó. ¿Se acuerdan cuando Satanás se presentó con Cristo? ¿Qué le dijo Satanás? Te doy todo este mundo y su reino y su gloria, los reinos de este mundo, si te hincas y me adoras. Y Cristo le dijo, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Cristo dijo, no gracias. Lo que Cristo rechazó, el anticristo le va a decir, ven para acá. Yo sí te acepto todo y no me importa que te pertenezca, y el anticristo va a ser totalmente poseído por Satanás y va a recibir lo que Cristo rechazó 2000 años aproximadamente antes de tiempo. Dice el versículo 5, también le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad, poder, reino, para actuar 3 años y medio, 42 meses. El anticristo solamente tendrá poder 3 años y medio. Recuerden esto, en los primeros 3 años y medio, el anticristo no va a gobernar. Cuando comienza a gobernar el anticristo es a la mitad de la semana, después de 3 años y medio, cuando él viola el pacto. Daniel 9:27, Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora que os habló el profeta Daniel, huyan
ahí es a los 3 años y medio, según de Tesalonicenses, porque se proclamará a sí mismo Dios en el templo de Dios. Y ahí el anticristo, de ahí hasta que venga Cristo, tiene 3 años y medio para actuar y para poder gobernar. Va a perseguir, y la ira, gran tribulación comienza cuando su gran persecución, y va a durar 1 año y medio o 2 años aproximadamente, pero la gran tribulación va a ser acortada, acuérdense, va a ser acortada por causa de los escogidos, y es cuando viene el arrebatamiento, viene la ira de Dios sobre el trono del anticristo, las trompetas, las copas, y hasta que Cristo venga, con el resplandor de su venida, Él matará y arrojará al anticristo, de acuerdo a la enseñanza de Pablo y de Juan en el Apocalipsis. Entonces, el primer sello representa al anticristo. Dice Apocalipsis 13, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió, se le dio, se le concedió, recibió. El anticristo no es autónomo, el anticristo no es Dios. Todo lo que hace, lo recibe para poder hacerlo. No es ni tiene en él mismo el poder de hacer lo que va a hacer, se le va a entregar y todo está controlado por Dios. Apocalipsis 17, del 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí vemos que al final de los 7 años, al acabar los 3 años y medio del anticristo, Él va a pelear contra Cristo con la grupo de personas del Medio Oriente y de Europa que van a ser el reino del anticristo. Aquí lo encontramos al final peleando, igual que en Zacarías 12 y Zacarías 14, cuando es la guerra contra Jerusalén y Cristo baja y rescata a Jerusalén de las manos del anticristo y de Gog y de todos los invasores que van a querer derrumbar a su pueblo. Segundo sello, Apocalipsis 6, del 3 al 4. Abrió el segundo sello, oí al ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba, la palabra bermejo es rojo, rojo. Al que lo montaba, otra vez, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué dice Mateo 24? Después de los falsos engañadores, oídes de guerras, ¿y qué? Y rumores de guerras. Esto es exactamente paralelo a Mateo 24, cuando comienza el segundo sello. El segundo sello comienza a hacer estragos en la tierra a través de las guerras. O sea que, antes de que veamos gobernar al anticristo, va a haber en la tierra 2 o 3 guerras a nivel internacional. Y estoy seguro que una de ellas es esta contra Saddam Hussein en el Medio Oriente. Porque si Estados Unidos ataca a Irak, se va a armar el polvorín. Va a ser, no se imaginan la masacre que va a ser, porque están a favor y en contra, etcétera, etcétera, pero ahorita hay guerra en Yugoslavia, en Kosovo, en África, y hay rumores de guerras y todos los días oímos rumores de guerras que va a pelear esto y va a pelear aquello, y Cristo dijo, pero no es el fin, todavía no llegamos, dice Cristo, espérense, igual que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. Tercer sello, versículos 5 y 6. Abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Qué dice Mateo 24, del 7 al 8? Y vendrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Otra vez, en Mateo 24, comienza con un engañador. Primer sello, un engañador. Mateo 24, guerras y rumores de guerras. Segundo sello, guerra. Tercer, en Mateo 24, hambres y pestes. Tercer sello, hambre. Vean ustedes el paralelismo y la secuencia de las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas del Apocalipsis. Son paralelas porque es el mismo Cristo el maestro de Mateo y el maestro de Juan. Este tercer sello se nos presenta un panorama de escasez de alimentos en el mundo entero. ¿Saben ustedes cuántos damnificados hay ahorita en Centroamérica? Por cierto, gracias
a los que en esta noche trajeron ya ropa y comida. La estamos guardando. El hermano Badajoz se la va a llevar con la comida y todo, porque va toda para allá, para Centroamérica y para Nicaragua. Gracias a ustedes que trajeron una camisa, que trajeron calcetines, que trajeron una lata de leche, porque un vaso de agua que le regalen ustedes a uno de estos, se lo estás dando a Jesucristo tu Señor. Gracias a ustedes que se acuerdan de traer 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, y seguimos con esta colecta. Nada se queda en Villanueva, de ahí lo dejan de afuera y de ahí se lo llevan directamente. Lo único que somos responsables es que tenemos la seguridad de que va a ser entregado a hermanos cristianos. Así que sí, el domingo sigue la colecta y los martes son miles, más de 1 millón de damnificados. ¿Saben ustedes cuánta gente ya no puede comer? ¿Saben cuántos gente se quedaron sin casas y se quedaron sin absolutamente nada? El tercer sello dice la Biblia que en estos tiempos 1 denario, que era el salario diario que ganaba un obrero o un trabajador, no alcanzará para comprar una barra de pan. El mundo se dirige a una escasez producida por las pestes, por las hambres, por la contaminación, por las guerras, por los problemas ambientales y ecológicos, a un grado donde el salario de un día te va a alcanzar para comprar un pan nada más. El cuarto sello, versículos 7 y 8, abrió el cuarto sello y el cuarto ser viviente dijo, ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Aquí nos damos cuenta que en este cuarto sello, todos los que se mueran, se irán al infierno. Dice Muerte, y el Hades, el infierno, le seguía. O sea, hay un muerto y el infierno detrás de él. Un muerto, el infierno detrás de él. Un muerto, el infierno detrás de él. Todos los que se mueran en esta devastación irán totalmente al infierno. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo ahorita? Vamos a calcular que ahorita que lleguemos al 2000 seamos 6 billones. ¿Cuál sería la 4ª parte? Aproximadamente de 6, 1.500 aproximadamente. 1.500. O sea, en Estados Unidos hay como 280, en México somos 90, en China son exactamente 1.200 millones de personas. China y otro país entero desaparecerán del mapa. A través de la espada, de la guerra, del hambre, de las pestes, de la mortandad y las fieras de la tierra que comenzarán por falta de alimentos a venirse sobre las ciudades, sobre las aldeas y sobre los pueblos a comerse a la gente literalmente. En el cuarto sello, versículos 7 al 8, encontramos que las palabras muerte y Hades se usan 3 veces nada más en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 18, en el capítulo 20, versículo 13, 2 veces. Y en estos textos se refiere a la residencia transitoria de las almas de los impíos antes de que sean juzgados en el gran trono blanco, en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y en el tercer texto, en Apocalipsis 20, 14, se refiere a las personas que han permanecido ahí en el Hades, en el Sheol, y que están esperando resucitar para ser presentadas al juicio de Dios. Todos los que reciban la marca del anticristo, todos los que reciban la marca del anticristo, se les va a dar una doble condenación. Van a morir físicamente y el Hades será su tormento de fuego y azufre en espera del juicio del gran trono blanco. Por esta razón Cristo escribió en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes van a ser probados aquí en la tierra? Pues no los que no son cristianos, ¿verdad? La hora de la prueba es para nosotros, 1 Pedro 1, 6 y 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, 2 Pedro capítulo 5. Entonces, la prueba de todos los que se dicen cristianos en el mundo entero, en las iglesias, ahí va a ser sometida a prueba.
Y los que han sido fieles y han guardado la palabra serán guardados y serán librados en el arrebatamiento. ¿Cuántas veces les hemos insistido en que esta es la época de la consagración y de la santidad? Dios está manifestando corazones en esta época. Dios en esta época está pasando, nos está visitando. Este sábado tuvimos una visitación de una hermana de Chiapas que vino y trajo una palabra sobrenatural de Dios, con un don de palabra de conocimiento, así se llama el don de la hermana Chabelita Contreras, trae una palabra de conocimiento tremenda, en la que tú sabes cuando te dicen miles de cosas, pero cuando alguien llega y ora por ti, te dice, el Señor te dice esto, y lo que te está diciendo está en tu corazón, y nada más Dios lo sabe, porque Él es el único que conoce el corazón, tú sabes que ese es un instrumento de Él. Y alabas a Dios, porque esta palabra de conocimiento es un milagro. Hay milagros de sanidad y hay milagros de profecías y de palabras que Dios te da. ¿Cuál es el propósito de Dios de todo esto? Simplemente consolarnos, decirnos estoy con ustedes, no te he dejado, no te he desamparado, te amo, tu trabajo no es en vano, sigue luchando, no creas que estoy tan lejos de ti, estoy más cerca de ti de lo que te imaginas, y por eso vengo a ti en particular como individuo, y te digo esto y esto y esto, y a ti te digo esto y esto y esto, y a ti te digo esto y esto y esto, porque Dios se preocupa por cada uno. Nos perdemos en la multitud, en un mundo inmenso donde hay millones de personas y creemos, no, pues ¿quién se va a acordar Dios de mí? Y Dios nos manda y nos habla al oído y nos dice exactamente lo que nosotros sabemos que es verdad, para recordarnos que Él es Dios, para fortalecer nuestra fe, para que con más ánimo y con más valor sigamos peleando la buena batalla de la fe. Dios tiene compasión de nosotros y grande es su misericordia para con nosotros. Y nos manda vientos frescos de vez en cuando, como esta visitación, y después manda a otro hermano que nos haga cómo pelear contra demonios, y nos manda a otro hermano que nos dice cuál es el liderazgo, y así Dios tiene muchos instrumentos. ¿Por qué? Para edificar a su iglesia, para mostrarnos, estoy con ustedes, no están solos. Este es el tiempo de la visitación. Este es el tiempo en el que Dios quiere acercarse a nuestra vida y decirnos, cobra ánimo, el tiempo se acerca, vale la pena, sé santo, conságrate, entrégate a mí, vuélvete a mí con todo tu corazón. Cuando Cristo llegó a Jerusalén, le dijo a Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sabe una cosa que me da mucha pena? Que venga Dios y nos visite, con un hermano, con otro hermano, el mensaje el domingo sinceramente, y todos los cristianos que están endurecidos, que son vanos, superficiales, criticones, que están llenos de amargura y todo, no reconocen que estuvo ahí Cristo. Pasó Cristo y se fue y no lo reconocieron, mas aquellos que estaban atentos y que le estaban buscando, conocieron el día de la visitación. Los demás quedarán desolados. Y Dios nos está visitando principalmente a través de la adoración y de la oración. Parece como si el medio ambiente espiritual donde Dios se puede echar un clavado y manifestarse es la adoración y la oración. En medio de la alabanza habita Dios, dicen los salmos. Y cuando hay adoración, cuando tú le adoras, cuando tú le exaltas y eres una persona, un cristiano de oración, Dios te visita. Dios se manifiesta a tu vida y tú sabes, como dice, el Espíritu me da testimonio a mi espíritu de que esto es real, que es verdad, que Dios existe, que esto es absolutamente fidedigno y verdadero lo que existen y que estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque estás en contacto con Él, estás en comunión con Él, le estás buscando y le estás diciendo, oh Dios, te busco, líbrame de todos mis temores, yo quiero avanzar pero tengo muchos temores, líbrame de ellos, Señor, y encárgate tú de todos mis enemigos. Sus promesas son fieles y son verdaderas. En el quinto sello, versículos 9 y 11, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habían también de ser muertos como ellos.
Aquí nos encontramos el número de las víctimas causadas ya por la persecución del anticristo. En Mateo 24, versículo 9, Cristo dijo: cuando os entreguen a tribulación, os matarán. El cuarto sello le da a Satanás el permiso o la autoridad necesario para poner a prueba a los que se dicen el pueblo de Dios, en particular a la iglesia profesante, que va a representar como una cuarta parte de la humanidad. Y aquí estoy metiendo católicos, anglicanos, episcopales, luteranos, evangélicos y toda la rama del cristianismo que se dicen cristianos. Porque aún dentro del medio evangélico estamos llenos e infiltrados de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsos predicadores, de falsos cristianos. En esta hora se verá quién es quién. Aquí el quinto sello nos revela que muchos van a morir por la devoción a Cristo. Y hay dos detalles interesantes. El primero, los mártires le hacen una pregunta a Dios. Estos santos están demostrando que su martirio no provenía de Dios. ¿Ya lo observaron? Ellos le están preguntando a Dios: ¿cuándo nos vengas? O sea, están en el cielo muertos porque fueron masacrados, pero no por la ira de Dios, sino por la ira de Satanás. Y le están diciendo a Dios que Dios los vengue. Y en Apocalipsis 8, que ya lo vimos, se vuelcan las oraciones del incensario para vengar esa oración de Apocalipsis 6:10 que estamos viendo en este momento. ¿Ya lo vieron? La oración de ellos es que ellos saben que su martirio no provino de la ira de Dios, sino provino de la persecución del anticristo. Lo que quieren saber es cuándo los vengará Dios. El tiempo cuando Dios los vengará, derramando su ira sobre los que los mataron. Y en segundo lugar observamos la respuesta que se les da. Se les dice: espérense hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que van a morir con ustedes. En Mateo 24, Cristo enseña lo mismo, que la tribulación se va a cortar. O sea, los días de la persecución del anticristo se van a cortar cuando se dé la señal en el sol, en la luna y en las estrellas. Mateo 24, 29 al 31. Y Dios sabe el número exacto de los mártires que han de morir, y cuando este número esté completo, viene el arrebatamiento y Dios derrama su ira. Entre el sexto y el séptimo sello somos arrebatados. El séptimo sello se hace un silencio tremendo ante la solemnidad de los juicios de Dios, y comienzan las trompetas en el séptimo sello a derramar la ira de Dios, cuando nosotros ya estemos arriba con Él en el cielo. Y el sexto y último sello, del versículo 12 al 17, abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a las peñas y a los montes: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día ¿de qué? El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí observamos pues las contracciones pesadas del parto. Comienzan con el cuarto sello, después el martirio de miles de hombres y de mujeres, entonces la señal del día del Señor. Esto acorta la tribulación, son sacados los mártires, y comienza en el sexto sello el gran día de la ira de Dios. Vayamos rápidamente al capítulo 7 para que veamos la secuencia, cómo aparece la iglesia en el cielo en la apertura antes del séptimo sello. Y dice en el capítulo 7, versículo del 9 al 12, miré y una gran multitud, la cual no se podía contar. Aquí estamos hablando de ¿qué? De más de 1 billón, 2 billones
de seres humanos, no se podían contar. Y aquí había mexicanos, italianos, americanos, alemanes, africanos, de todas las naciones, chichimecas, zapotecas, mayas, de todas las tribus, de todos los dialectos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Quiero que observen, en primer lugar, en el versículo 9, que era una gran multitud de todas las naciones y de todas las tribus, que de repente todos estos miles de seres humanos se fueron al cielo y llegaron todos en bolita al cielo. En segundo lugar, nosotros observamos que esta multitud, al llegar al cielo, es recibida por el Cordero. Versículo 9. Estaban en la presencia del Cordero. Los recibió el Padre. Versículo 11. Los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes tuvieron una recepción de todas las personalidades más importantes en el cielo. No se hace aquí mención alguna de algún arrebatado o resucitado escogido por Dios en el tiempo pasado que les haya dado la bienvenida, que les diga: bienvenidos hermanos, lo estamos esperando. Los únicos que lo recibieron fueron el Padre, el Cordero, los ancianos y los 4 seres vivientes. Observamos también que la multitud es inmensa, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Ya lo vieron? Tú puedes preguntar: ¿y qué? y te puedo responder lo siguiente: quiero que observes que tienen cuerpos. ¿Ya lo viste? Tienen palmas en las manos, y los escogidos, nadie va a recibir un cuerpo nuevo hasta el día de la resurrección. Y el día de la resurrección es el día del rapto. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados. Nadie tiene ahorita en el cielo un cuerpo hasta el día del arrebatamiento. En Apocalipsis 6:10 dice: vi las almas, no vio los cuerpos. Eran las almas y tenían una especie de cubierta espiritual, pero el cuerpo no resucitará hasta el día del arrebatamiento. Entonces, aquí estos seres humanos en el cielo están vestidos y con palmas en la mano adorando a Dios. Si estos recién llegados tienen cuerpos, necesariamente los recibieron en la resurrección, en el arrebatamiento del Señor Jesucristo. Y si existen dudas todavía de quiénes son estos hombres y mujeres y de dónde provienen, dice Apocalipsis 7, del 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido. ¿De dónde? De la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Esta inmensa multitud de miles salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santo templo. Y el séptimo sello, en el capítulo 8 de Apocalipsis, los ángeles estaban en pie ante Dios, los 7 ángeles, se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces,
relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Aquí finalmente, en la secuencia lógica, nos muestra que la ira de Dios, inmediatamente después del capítulo 7, cuando estamos en el cielo en el arrebatamiento, el 7º sello comienza y da principio a la ira de Dios. Dios ha prometido en Génesis 9, del 11 al 13, a Noé, que no volvería a juzgar la tierra con agua, que no iba a acabar a destruir el mundo entero con agua como lo hizo en el diluvio universal. La segunda fase de Dios para destruir la tierra va a ser con fuego, humo y azufre. Y esto lo vemos en Apocalipsis 8, cuando el ángel arroja el incensario y fuego desciende del cielo a la tierra. El apóstol Pedro escribe lo mismo en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vean ustedes que el arrebatamiento y el día del Señor ocurren el mismo día. ¿Ya lo vieron? Ya lo hemos visto en los últimos estudios. El arrebatamiento sucede el mismo día que viene el día del Señor. El día del Señor es el día de la ira, en el cual los cielos pasarán, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Lo que enseñó Cristo, lo que enseñó Pedro y lo que enseñó Juan tienen la misma secuencia, la misma cronología y los mismos contenidos exactos que hacen de la Biblia la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben en esta noche que el tiempo está cerca y que nuestra salvación está más cerca que hace cuando tú te convertiste? ¿Cuántos de ustedes saben que no vamos a llegar todos al arrebatamiento porque muchos van a morir antes? ¿Cuántos de ustedes saben que van a morir mañana? O tal vez hoy, o la semana que entra. Y la Biblia dice que tú debes estar consciente de que tú tienes que entregarle tu vida a Dios antes de que Él venga y te toque a la puerta de tu alma y te diga, vámonos a la otra vida. ¿Cuántos de ustedes en esta noche están preparados para encontrarse con Dios? ¿Cuántos de ustedes como cristianos no han podido salir de su vida carnal, de sus pecados, de sus ataduras? No son libres, no ganan las almas, no disipulan, no hay fruto. Y cuando venga este día o antes, tú vas a decir, estoy seguro, y muchos de los que ven a través del programa por la televisión, Señor, Señor, muchos de los que en este momento, en esta noche, hoy, martes 17 de noviembre, van a acordarse de este mensaje, Señor, Señor, y Cristo les va a decir, ¿por qué me dice Señor? Ahora que es el momento de rendir cuentas. ¿Por qué me dice Señor? Señor, yo estuve en la iglesia, yo fui al estudio, yo creí que tú naciste en Belén y que tu mamá fue la Virgencita y que moriste en la cruz del Calvario, y Cristo te va a decir, todo eso también lo creyeron los demonios. Yo no te vengo a preguntar qué fue lo que creíste, vengo a preguntarte si lo que tú creíste lo pusiste en práctica. ¿Hiciste mi voluntad? ¿Cuál es mi voluntad? Vuestra santificación. ¿Fuiste santo? ¿Hay más pureza dentro de tu vida en esta noche que ayer y que antier? ¿Hay menos pasiones que ayer y que antier? ¿Amas más el bien y el mal y la bondad y la misericordia y el perdón que hace 3 o 4 semanas? ¿Estás sintiendo que estás creciendo, que cada vez quieres más a Dios? ¿Tienes hambre y sed del Dios vivo? Si estas manifestaciones no existen en tu vida, eres un cristiano profesante. Vendrá la hora de la prueba y te vas a dejar marcar. Porque si en este momento no quieres pagar el precio, tampoco lo pagarás cuando tu vida esté de por medio. ¿Por qué no haces en esta noche tu vocación
y tu consagración para que no vuelvas a caer. ¿Por qué en esta noche no le entregas para siempre tu vida al Señor Jesús? Despidámonos en oración.